Hola, esto es el disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos de electromagnetismo, del 5G y la telefonía móvil. Y tendremos a José Margineda para aclararnos de qué va todo eso y desfacer algunos mitos y bulos. Pone el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice adiós. Eso dijo la gitana que la mano me leyó. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Suele ocurrir que, cuando un fenómeno es relativamente complejo de entender, el ser humano suele optar por comprar las explicaciones fáciles que le ofrecen certidumbre, aunque sea falsa, en lugar de la verdad compleja. Suele ser ese terreno abonado para aprovechados, iluminados y flipados varios que adoptan una actitud mesiánica y mártir para blindar su negacionismo tanto de lo enrevesado como de lo obvio. Algunos de esos seres terminan con un megáfono proclamando por las calles su verdad, la verdad, esa que nos quieren esconder. Que si el 5G emite ondas que matan y produce cáncer e incluso la COVID. Otros convierten su cabeza en una jaula de Faraday casera a base de papel aluminio, del todo ajenos a la risión que provocan. Y no. Ya adelanto que las ondas electromagnéticas del 5G y la telefonía no provocan nada de nada al ser humano. Bueno, salvo que se someta a dosis brutales de estas. Algo poco menos que imposible de lograr si no se sitúa uno durante horas y horas, poco menos que dentro de la propia antena. El descubrimiento del fenómeno electromagnético, aunque intuido con mayor o menor tino hasta entonces, no fue materializado hasta 1820 por Hans Christian Ørsted. Bueno, tal vez no fue él exactamente el que... En fin, mejor lo contamos de otro modo, ¿vale? Y por eso los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Chicos, prestad atención. Esto es una brújula y siempre, siempre apunta hacia el norte geográfico. Bueno, salvo que estés justo en uno de los polos, claro. En realidad, solo es una aguja de metal que hemos frotado previamente con un imán. Profesor Ørsted, ¿y para qué sirve una brújula? Querido Lars, pese a su gran sencillez, es un instrumento fundamental para orientarse, sobre todo en el mar. Sabiendo dónde queda el norte, podemos determinar cómo ir en cualquier dirección. Bueno, dejo esto aquí y pasemos a ver otro fenómeno interesante. La electricidad. Esto que tengo a mi derecha es una batería. Ahora voy a conectarla a este cable que a su vez está conectado con esto de aquí, que es lo que se llama un arco voltaico. Si formamos un circuito cerrado y encendemos la batería, tendremos luz. Bueno, como ahora veremos, tampoco produce mucha luz, es cierto.
Pero imaginad dentro de unos años, cuando se mejore esta tecnología y se puedan iluminar las calles por la noche, sin llama, sin gas. Atentos, porque voy a conectar la batería y veréis lo que ocurre. Profesor Orsted, ¿y saldrá luz de ese arco voltaico? Bueno, Sophie, vamos a averiguarlo. Profesor, la brújula se está moviendo. Sophie, presta atención al experimento y deja la brújula tranquila. Pero, profesor Orsted, usted dijo que la brújula siempre señala al norte. Y se ha movido. Se ha movido. A ver, un momento. Mire, ha vuelto a su posición. Póngalo en marcha otra vez, a ver si se mueve de nuevo. Veamos, vamos a ponerlo en marcha de nuevo. Tiene razón, es increíble. Profesor, ¿qué significa? Significa que hemos descubierto algo nuevo. Esto es la inducción electromagnética. ¡Es maravilloso! Mirad la corriente eléctrica en el alambre. Está generando un campo magnético que afecta a la brújula. Chicos, es un momento histórico. Electricidad, magnetismo, electromagnetismo. Este descubrimiento cambiará la vida de las generaciones futuras. Seguro que harán grandes progresos tecnológicos gracias a este descubrimiento. Y ahora me pregunto, ¿qué pensará la gente del futuro de este gran descubrimiento? Seguro que sabrán apreciarlo como se merece. ¿Qué es? Profesor, ¿Por qué se mueve? ¿y ¿Qué qué haremos con eso? Entonces, ¿eso es un invento? ¿Qué significa, profesor? ¿Qué haremos con eso? ¿Para qué sirve? Profesor Orsted. El estar cerca de la antena emisora produce una serie de enfermedades, sobre todo Los colegios se supone que son zonas sensibles, pero nosotros igual estamos, lamentablemente, digamos, la ley tiene tantas letras chicas que igual se pueden instalar en este momento radiación electromagnética. Porque se dice que emitir radiación que puede causar cáncer o incluso transmitir el COVID-19. Des manifestations contre la technologie 5G. Technology that experts say will make everything we do online faster and more convenient. C'est de demander de dire non à l'irradiation forcée et Also my Wi-Fi in my house and also the cell phone towers as well. So I'm going to be driving to the cell phone towers and testing how strong the radiation is at ground level. Yeah, you probably don't even notice them, but cell towers. Pero qué tan ciertos son estos temores? Those range exposure to microwave radiation and with some of the frequencies They're not doing your proper skin feel like it's safety burning, like it's on fire. Nuestra salud. Radiación electromagnética. El profesor Orsted es una dramatización con guión y diseño sonoro de Juan Carlos García, interpretado por Pepe Invernón en el papel de profesor Orsted, Lucilia Fonseca y Juan Carlos García. Hoy el disfraz de Polifemo nos lleva a la casa de José Margineda,
catedrático emérito de electromagnetismo, y hoy nos va a ayudar a hablar un poquito de cuestiones relacionadas no solo con el electromagnetismo, que es algo que tal vez al común de los mortales se nos escapa un poco, sino a cuestiones más pragmáticas como el 5G, la telefonía y todo eso. Pepe, ¿cómo estás? Pues bien, buenas tardes y dispuesto a lo que quieras preguntar. ¿Son peligrosos para la salud los teléfonos móviles? Yo diría no a esta pregunta. En el buen sentido de que se hace un uso correcto de la telefonía móvil y, digamos, de los sistemas adicionales como las antenas, distribuidores y tal. Claro, si se hace un mal uso o un uso inadecuado, puede serlo, porque al final todo es una cuestión de nivel. Es decir, al final la telefonía móvil lo que hace es emite mediante ondas electromagnéticas, se transmite la información mediante ondas electromagnéticas, y estas ondas, si el nivel es excesivo, pueden ser peligrosas, pero tal como está organizada la telefonía móvil de antena, teléfono y comunicación, lo normal es que los niveles estén muy por debajo de los niveles, digamos, peligrosos, pero muy por debajo. Vamos, como decía Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, todo depende de la dosis. Más o menos esto sería perfectamente aplicable a los campos electromagnéticos. La presencia de un campo electromagnético no es más que una modificación del entorno. Es decir, si yo estoy en un sitio donde no hay ningún teléfono móvil, no hay ninguna antena y tal, pues los campos electromagnéticos de estas características no están. A lo mejor habrá otro, porque el campo magnético terrestre está siempre. Pero si yo pongo una antena y un teléfono móvil, pues tendré estos campos adicionales. Entonces, ¿qué hace un cuerpo humano y en general cualquier ser vivo? Adaptarse a esta modificación. Si esta modificación no es excesiva, no hay problemas en adaptarse. Si esta modificación pasa de determinados niveles, no hay posibilidad de adaptarse, es cuando viene el daño. Ejemplo, la luz visible, que por cierto es también una onda electromagnética. Cuando llega poca luz, la pupila se abre, ¿no? Para que entre más información, para que entre suficiente información a la retina. Si aumentamos la cantidad de luz, sería aumentar el campo electromagnético, la luz, la pupila se cierra. Es decir, el cuerpo se adapta para recibir el nivel de información suficiente, pero no excesivo. Si sigo aumentando el nivel de luz, claro, llegará un momento que puedo dañar la retina. De hecho, si a la retina le meto un rayo láser concentrado y de alta potencia, me cargo la retina fijo. Aunque incluso en este caso, el cuerpo tiene otro sistema, digamos, de adaptación, que es cerrar las persianas, cerrar los párpados, ¿no? Es decir, que siempre que estemos en unos niveles por debajo de los niveles que pueden ser peligrosos, normalmente el cuerpo se adapta bien y cuando desaparece el cuerpo vuelve a su situación natural. Y eso mismo pasa con los campos electromagnéticos de la telefonía móvil. Vamos, y de todos los campos habidos y por haber. Pues, pese a eso, pese a lo que está contando, hay por ahí un montón de gente, y digo un montón porque son bastantes más de lo que sería razonable, que dicen que todo esto del 5G que nos va a matar, que la telefonía, pero a ver, para centrarnos, ¿qué es el 5G? Vamos a ver, lo primero que te diré en relación a este tipo de gente es que la ignorancia es muy atrevida, ¿vale? Entonces, claro, cuando no se sabe y uno no sabe de qué va, hasta cierto punto es lógico este miedo, ¿no? El problema es, digamos, los gurús que luego van haciendo propaganda de esas cosas. Porque claro, que uno tenga miedo de que eso pueda ser peligroso y tal, pues tiene su lógica para alguien que desconoce totalmente eso. Para eso hay gente que sabe de esos temas y es a los que hay que preguntar. El 4G y el 5G y el 3G antes, en el fondo, utilizan campos electromagnéticos muy parecidos, que son ondas electromagnéticos de frecuencias que están entre un poco por debajo de 1 gigahercio, que son
para que nos hagamos una idea, son 1.000 millones de hercios, es decir, 1.000 millones de ciclos por segundo, hasta 20-25 gigahercios. La actual, muy posiblemente en el futuro seguiremos subiendo en frecuencia. Entonces, desde el punto de vista del posible daño, no está ligado al protocolo electrónico que utilice, sino a qué campo electromagnético utilizo para establecer la comunicación. Y los campos electromagnéticos que se utilizan en 4G y en 5G son prácticamente los mismos. Es más, como con la 5G, y normalmente a medida que vayamos, la tecnología mejora, hace los dispositivos más sensibles, pues cada vez se disminuye el nivel de potencia utilizada. Y ya no, fíjate, ya no para, digamos, porque para que el gurú asusta niños se quede contento. Es una cuestión simplemente de economía. Si tengo que generar un campo electromagnético de una potencia, eso me cuesta un dinero. Si la potencia tiene que ser el doble, a lo mejor no me cuesta el doble de dinero, pero de eso me cuesta más. Luego voy a intentar utilizar tanto teléfonos móviles como antenas que emitan lo menos posible, pero suficiente. Si tengo aparatos más sensibles, este nivel baja. Pues entonces creo que no lo entiendo, porque parece ser que estos gurús asustaviejas saltaron cuando el 5G, pero el 4G, que me estás diciendo que no hay diferencia sustancial. Ninguna. Entonces, no. Hay una diferencia. Precisamente debido a estos protocolos aumenta la posibilidad de comunicaciones y su uso. Por ejemplo, el tema es de rapidez de comunicación. El tema es incluso de comunicaciones simultáneas. Bueno, el 5G en este aspecto tiene mucha más capacidad que el 4G, más rapidez y más capacidad de comunicaciones simultáneas. Eso permite su aplicación a muchas cosas que el 4G no, como por ejemplo lo que se ha dado en llamar el Internet de las cosas. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que puedo tener un mogollón de aparatos, concretamente en casa si quiero. De hecho, técnicamente es posible, no está aún generalizado, al menos en España, pero técnicamente es posible que yo tuviera conectado todos los aparatos electrodomésticos que tengo en casa y conectarlos y desconectarlos a gusto a partir del móvil. Si el único aparato que tengo que está dedicado a las comunicaciones de este tipo es el móvil, pues tengo una comunicación, una de ida y de vuelta, digamos. Pero si además tengo conectado el frigorífico, tengo conectado, yo qué sé, la vitrocerámica, tengo conectado el aparato de música, tengo conectado el televisor y tal, pues claro, todo eso aumenta. Pero es otra cosa fundamental que la gente piensa, como tengo todo eso, se suma y se... No. Los campos electromagnéticos no se suman ni se restan, solo si son lo que se llama radiación coherente, que significa que te provienen de la misma fuente. Como otras comunicaciones provienen de fuentes distintas, no se suman, digamos, cada uno es como si fuera un guirigay. Es decir, vendría a ser algo así como, por ejemplo, lo que ocurre cuando en una sala hay 4 personas que hablan. Al final, la molestia que puede suponer al oído está ligado al volumen del que habla. Pero aunque hable uno solo, si está hablando a gritos, y sobre todo si son gritos extemporáneos, puede resultar molesto al oído. Pero si habla bajo, no te molesta. Bueno, pues si hay 10 que hablan bajo, no entenderás a lo mejor nada. Eso el 5G es capaz de distinguir. Tu oído no. Pero molesto no va a resultar. Did you go to work or just go to the store? All those things
mencionado los campos, pero campos hay por todos lados. Sí. ¿Todos los campos son dañinos para la salud? Todos pueden serlo si los niveles, volvemos otra vez, para Paracelso en el fondo ya nos dijo eso. Todos, cualquiera, pueden ser. Lo que ocurre que debido a que si cambiamos frecuencias, van cambiando también, pues por ejemplo, penetración, tipos de efectos, puede haber incluso efectos resonantes y cosas de ese tipo, pueden cambiar los niveles a los que haya peligro. Y por eso, cuando uno va a los niveles que están establecidos, incluso por ley, como niveles, digamos, límites, cambian con la frecuencia. Pero eso es una cosa que está perfectamente estudiada. Pero en cualquier caso, lo único que tendríamos que saber es que a lo mejor un nivel que a una frecuencia no es peligroso, a otra frecuencia lo puede ser. Pero bueno, eso es cuestión únicamente de saber que a esta otra frecuencia el nivel, digamos, admisible es menor y no superar este nivel. Pero en todos los casos siempre funciona. Es decir, por debajo de determinados niveles no hay ningún tipo de peligro. Cuando hablas de las diferentes frecuencias, estamos hablando de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Por ejemplo, vamos a ver, la frecuencia es un concepto. Es decir, los campos electromagnéticos tienen una característica oscilante. Es decir, para hacer un símil que viene mucho, si tú coges una superficie de agua totalmente plana y con el dedo o con un tal produces una perturbación en un punto, inmediatamente ves que se forman como unas olitas. Tú colocas en un agua donde hay olas una cosa flotando, un flotador, un corcho, y ves que el corcho sube y baja, pero no se desplaza. Eso no es del todo cierto, porque debido a que nada es perfecto y hay rozamientos y tal, al final también se acaba desplazando. Y sin embargo, la cresta de olas sí se ha desplazado. Bueno, pues, digamos, estas oscilaciones es lo que está ligado a la frecuencia. El tiempo que tarda en hacer una oscilación completa es lo que conocemos como periodo. Y el número de veces que oscila por segundo es la frecuencia. En el caso de las olas del mar, la frecuencia es de unas décimas de hercio. Las décimas de hercio quiere decir que tarda varios segundos en hacer una oscilación. En el caso de las ondas electromagnéticas pueden variar desde 0 teóricamente hasta el infinito. Campos conocidos hasta 10 elevado a 24 hercios. Fíjate, 10 elevado a 24 es un 1 seguido de 24 ceros. No sé decir el número. Miles de millones, y esto son campos que existen en la realidad, no campos ficticios, no campos creados. Tenemos campos electromagnéticos naturales, la luz es una de ellas. La radiación que genera los elementos radioactivos es natural. El uranio que hay en la naturaleza es radioactivo no porque nadie lo haya tocado, y emite. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia? Bueno, pues tengo desde frecuencias bajas, por ejemplo, pues los campos ligados a las redes de distribución, a la electricidad que conocemos, que nos llega a casa, son 50 hercios en España, o sea, 50 ciclos por segundo. La radiación que genera un elemento radioactivo es del orden, se acerca a 10 a la 24. Y entonces, desde esta hasta la otra hay toda una variedad. Las emisoras de radio emiten pues entre los kilohercios, el kilo ya sabes que son 1000 veces, y los megahercios. Los megas son 1.000.000 de veces. La telefonía móvil, por ejemplo, trabaja sobre 1 gigahercio, entre 1 y 20 gigahercios actualmente. Quiere decir que es entre 1.000 millones de hercios hasta 20.000 millones de hercios. Y así vamos subiendo, y a partir, por encima de la luminosa, tenemos las ultravioleta y a continuación rayos X y radiación gamma. Y esa ya es ionizante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre radiación ionizante y radiación no ionizante? La radiación ionizante puede producir la ruptura de las estructuras
electrónicas, las estructuras moleculares. Del ADN, ¿no? Es decir, del ADN y de cualquier otra molécula. Es decir, puede romper enlaces. Claro, me dices, ¿la no ionizante no? También. Explica eso. Eso. Voy a explicarlo. La diferencia es, ahí no sé, yo creo que sí se puede entender fácilmente. La emisión de cualquier radiación, la energía asociada, está cuantizada. ¿Qué significa eso? Significa que la emisión tú puedes conseguir o puedes encontrar, si es natural, el término más adecuado sería puedes encontrar. Si es artificial, la puedes conseguir. Emisiones de distintos niveles. Pero hay un nivel mínimo del que no puedes conseguir un nivel más bajo. Y esto es lo que se conoce como el cuanto de energía, que es una constante multiplicado por la frecuencia. ¿La de Planck? Concretamente la constante es la de Planck. Entonces, quiere decir que si tú tienes una radiación ionizante, es una radiación que el cuanto, es decir, la más mínima energía que puedes tener, ya es del orden o superior a las energías de enlace. Y por lo tanto, un solo cuanto, por pequeña que sea la radiación, te puede romper enlaces. En el caso de la radiación no ionizante, quiere decir que tienes mucho campo de radiaciones que no te van a producir ningún cambio. Ahora, si va subiendo, todos sabemos que hay un aparatito que es el horno de microondas, que es radiación muy parecida a la que utilizan los móviles. Y cuece el pollo, o asa el pollo. Y cuando se asa algo, sea por radiación o sea por la forma que sea, claro que se afecta, tiene efectos moleculares y el ADN se modifica y otras muchas cosas. Pero fíjate, ya quiere decir que estos son niveles altos de energía. En cambio, a las frecuencias no ionizantes tengo muchos niveles inferiores en las que todo eso no se va a producir. Y eso es lo que se está aprovechando para las comunicaciones, en televisión, radio, telefonía móvil, todo eso. Todo eso se utiliza radiaciones por los niveles muy por debajo de los niveles peligrosos. Has sacado el tema del microondas, entiendo que toca hablar de Faraday. Los aparatitos de microondas, esa rejilla pequeñita que llevan, es para que no se nos salgan las ondas, pero lo que nos llama la atención a los profanos es que hay un huequecito, vemos lo de dentro. Claro. ¿Y no se escapan por ahí las ondas? Los conductores aíslan totalmente las ondas electromagnéticas. ¿Qué quiero decir que aíslan totalmente? Los metales, todo eso. Un conductor perfecto, lo que pasa es que tampoco es conductor perfecto, luego siempre hay algo y tal. Pero los conductores, digamos, reflejan, si es muy buen conductor, por ejemplo, cobre, si yo tengo una pared de cobre e incide una onda electromagnética, esa onda se verá totalmente reflejada, es decir, no se transmitirá hacia adentro del cobre. Eso en general ocurre con todos los metales, porque todos los metales son conductores. Digamos, no ocurre por ser metales, ocurre por ser conductores. Es decir, si yo tengo un conductor, entonces una caja de Faraday no es más que una caja de conductores. ¿Qué significa eso? Significa que si yo genero un campo electromagnético en el interior, no saldrá fuera. Y si tengo uno exterior, no entrará dentro. ¿Vale? Es decir, aísla una cosa de otra. Entonces, si en lugar de tener un conductor completo, lo que tengo es una rejilla conductora, se produce un efecto parecido. Y para tener una idea, y ese es el concepto que vea que puede tener sus... pero que puede servir. La rejilla dejará pasar todos aquellos ondas que tengan una longitud de onda menor que las dimensiones de la rejilla. Por ejemplo, la luz. Claro, la luz tiene unas dimensiones de nanómetros. Es decir, 0,00, bueno, en el término científico, 10 a la menos 9 milímetros. Claro, las rejillas estas suelen tener de 1 milímetro como mucho. Claro, una onda luminosa pasará perfectamente, pero la longitud de onda de las ondas electromagnéticas que se utilizan para asar el pollo, como antes decíamos, son del orden de unos cuantos centímetros. Pero lógicamente no pasan.
vuelvo a decir que la perfección no existe y siempre hay algún tipo de fugas y tal, pero eso también está totalmente controlado, y un horno de microondas homologado tiene que tener unas fugas muy por debajo, volvemos otra vez, tiene que tener unas fugas, si es que las tiene, muy por debajo de los niveles entendidos como peligrosos. Entonces, todo esto es lo que explica que simplemente con una hoja de papel albal, de papel aluminio, envolvemos el teléfono y lo dejamos fuera de cobertura. Totalmente. Por eso yo siempre aconsejo que, aunque no son peligrosos, conviene, es mejor no utilizar los móviles en ascensores, porque los ascensores son fundamentalmente metálicos, entonces forman el efecto de caja de Faraday. No perfecta. Por eso entra algo, ¿no? Por eso se entra algo y tal, pero obligas al teléfono a trabajar a su máxima potencia, porque claro, le estás dificultando la emisión. De hecho, muchas veces hay gente que ha hecho la prueba de que tú colocas el teléfono dentro de un horno de microondas, llamas y suena. Es decir, que siempre, claro, también eso hay que tener en cuenta, que llamas y suena, porque los teléfonos móviles actuales son muy sensibles, es decir, con señales muy pequeñas funcionan. Pero si hiciéramos un test de descarga, veríamos como que la descarga se debilita al estar dentro de microondas. Claro, se debilita. Bueno, no, y hay otra cosa. Vamos a ver, los teléfonos móviles, cuando se conectan con la antena, con la que, digamos, se interconectan para enviarse la información y recibirla, el teléfono móvil tiene lo que se llama el control automático de ganancia. Entonces, el teléfono, cuando emite, todo eso son protocolos tecnológicos, cuando emite, detecta, digamos, por decirlo así, cuán lejos está la antena. Es decir, qué potencia tengo que emitir para que le llegue a la antena. Y a medida que veo que no le llega o que le llega mal, voy aumentando el nivel de potencia. Si yo lo coloco dentro de una caja de Faraday, caso del horno o caso del ascensor, el teléfono móvil, como no es una cuestión, digamos, de distancia, pero es una cuestión de que hay algo que entorpece esta comunicación, voy aumentando el nivel para comunicarme. Si llego a mi nivel máximo y no lo consigo, es cuando te dirá fuera de cobertura. Esto lo que está implicando es tal vez que las antenas de telefonía no es malo tenerlas cerca, sino más bien al revés. Vamos a ver, la tecnología actual lo que hace es tener muchas antenas cerca, porque así, o sea, quiero decir, si la tengo cerca quiere decir que están relativamente cerca unas de otras, de tal manera que si yo me muevo, pues en cuanto me voy a 1 kilómetro ya no estoy conectado a la misma antena, sino estoy conectado a la siguiente, o a la otra, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Ocurre entonces que las antenas, digamos, no tienen la obligación de emitir para llegar muy lejos, porque muy lejos ya está la otra. De tal manera que entonces no necesito una antena de alta potencia, son antenas de potencia baja, con lo cual las emisiones que tienen son bajas. Y además se consigue otra cosa. Las comunicaciones, eso, todas tienen una limitación, es decir, una conversación, y si es una emisiones visuales son más grandes, tienen lo que se llama un ancho de banda. Entonces, cuando establezco una comunicación, ocupo este ancho de banda. Este ancho de banda, que es en principio, luego la tecnología hace que incluso pueda ser más pequeña, pero es de 20 kilohercios si es de sonido, y es de 5 megahercios si es visual. Entonces, claro, cuando yo hago una comunicación, estoy ocupando esta banda. Si hay otro que quiere comunicarse, ocupará otra banda. Al final, digamos que cada uno ocupa su pequeña banda y la antena tiene una banda de funcionamiento total. Luego, si del total divido por la que ocupa cada uno, tengo el número de teléfonos que se me pueden conectar a la antena. No se me pueden conectar más. Entonces, si tuviera solamente una antena emitiendo con mucha potencia, solamente podría conectar N móviles, que es el número de la banda total dividida por la banda que utiliza cada uno. Si yo tengo muchas antenas, cada antena puede atender a N móviles. Con lo cual, claro, si tengo 10 antenas, tengo que en la misma zona, consigo dos cosas
positivas. Aumento la facilidad de comunicación y disminuyo los niveles, que ya hemos comentado que es justamente lo peligroso. Entonces, lo normal en la tecnología actual, las antenas emiten a unos pocos vatios, de tal manera que los niveles que pueden ser peligrosos están alrededor de los pocos metros alrededor de la antena. Por eso hay lo que se llama zona de exclusión, a los que, en principio, cuando se conecta a una antena, nadie debe poder acercarse a por debajo de distancia de exclusión, que suele ser unos pocos metros. Muy pocos metros. Muy pocos metros, 5 o 10 metros, depende de la antena. Eso ya depende de las características de la antena. Eso habría que ir, decir, esta antena, a ver, características técnicas de esta antena, cuáles son, y entonces, sabiendo cuáles son, pues puedo saber si la distancia máxima a la que llegan niveles que pueden ser peligrosos son 5 metros, 4 metros, 3 metros, 2 metros. A ver si lo he entendido bien. Si hay algo peligroso en todo esto de la telefonía, al final es el que la señal de emisión del teléfono y la antena con la que se conecta sea muy alta. Y esa potencia de emisión es directamente proporcional a la distancia a la que se encuentran ambos aparatos. No, o sea, las antenas tienen un nivel de emisión, máximo. Los móviles tienen también un nivel de emisión máximo. Uh-huh. El problema es, sobre todo el móvil, es que me refiero al móvil más que a la antena, porque en el fondo la antena me da lo mismo que emita siempre la misma potencia o no, porque yo nunca voy a estar cerca de la antena. Lo que tenemos al lado de la oreja es el móvil. Pero siempre tengo el móvil al lado de la oreja. Entonces, claro, si el móvil me está emitiendo a la máxima potencia, tengo los niveles más altos, que aunque esté emitiendo al máximo, los niveles estarán por debajo de los niveles peligrosos. Pero bueno, de todas maneras es como siempre, es decir, si tú puedes hacer una cosa con menos fuerza, ¿para qué vas a gastar más fuerza que siempre te vas a cansar más y esas cosas? Pues entonces voy a procurar trabajar de manera que siempre trabajen al mínimo nivel. Por eso, en el fondo lo que interesa es tener la antena cerca, porque así el móvil trabaja mucho más, digamos, descansado, y yo también. Sí, es que parece ser que estos gurús de tal lo entienden justo al revés. Cuando creo que lo has explicado bastante bien y varias veces, pero por si acaso voy a intentar sintetizarlo yo. Y si yo he sido capaz de entenderlo bien, es que se entiende. Es decir, es mejor vivir a 15 metros de una antena que a 250 metros. Sí. Otra cosa es vivir a 2. Sí, lo que pasa es que cuidado. Como antes hemos comentado con el tema de la jaula de Faraday, no solamente el problema, digamos, de que el móvil emita a alta, no solamente una cuestión de distancia, sino de conectabilidad, digamos. Es decir, si yo entorpezco esa comunicación... Con un muro, por ejemplo. Con la jaula de Faraday, digamos, ya es la mayor, pero con un muro, claro, va a ir aumentando. O, por ejemplo, una cosa que yo veo que es muy típico. Vamos a ver, los móviles, la antena de emisión está por la parte de atrás. La mano
es lo equivalente a un muro, es decir, pequeñito, vamos a ver, el aire transmite mucho más fácilmente que la mano. Vamos, la mano también permite la transmisión. La mano no es opaca totalmente a la frecuencia luminosa, es totalmente opaca. A la frecuencia que utilizan los móviles, no. Entonces, claro, coger el móvil como yo veo que coge, es decir, son esas abierta, tonterías, son esas tonterías que facilitan las cosas. Y no cuesta nada hacerla. Es decir, coger el móvil con toda la mano abierta es siempre entorpecer la emisión. Es mucho mejor cogerla con los dedos por abajo y dejar lo más posible libre toda la parte de atrás. O sea, como si te fueras a comer una tostada. Exactamente, como si estuvieras cogiendo la tostada. Bueno, lo que pasa es que también, claro, hay que cogerla de una manera cómoda. Hay muchas maneras de coger el móvil y hay maneras de cogerlo de tal manera que dejes la máxima zona posible del embés, digamos, de la parte de atrás, libre. Así facilitas la comunicación. No, pero entiendo que facilita mucho más ir al patio, por ejemplo, que no hay muros. También, claro. Pues entiendo que una mano influirá menos que un muro. No, si tiene en cuenta una cosa, que en el fondo las casas, te lo digo por experiencia que en esta casa ocurre, las casas actuales están construidas con estructura de hormigón, y la estructura de hormigón tiene mucho metal, con lo cual en el fondo hay un entramado metálico. ¿No? Hombre, es una mala jaula de Faraday, porque lógicamente las distancias son muy grandes y hay transmisión, pero siempre entorpece. Entonces, todo lo que sea entorpecer, pues siempre te hará que el móvil vaya aumentando de potencia. Pues estoy viendo que estas son cosas que en cierto modo lo sabíamos de forma intuitiva, porque el que más y es que menos, cuando vamos a hablar por teléfono y notamos algún problema en la conexión, nos salimos a la calle buscando esa mejor conexión, porque sabemos que de forma intuitiva lo hay. Ahora sabemos por qué. Claro, vamos a ver, es que uno muchas veces aprende sin saber las razones, digamos, en plan experimental. Pues al final estamos nombrando muchas veces el electromagnetismo, pero no hemos hablado directamente del electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Cuando en física se intenta estudiar la naturaleza, te encuentras unas cosas. Y entonces empiezas a explicar estas cosas. Entonces, por ejemplo, pues unas cosas que vemos, que si tú llevas algo en la mano y se te cae o se la sueltas, se cae y no para hasta el suelo. Y en el suelo se para. Newton explicó por qué ocurría eso. Y entonces habló que había una ley de la gravedad, una interacción entre los cuerpos debido a su masa. Y de ahí salió la gravitación universal, que luego se fue ensanchando y tal. Bueno, pues luego se comprueba que los cuerpos tienen cargas. Y eso sí, normalmente todo el mundo lo acepta. Los cuerpos están formados por moléculas, que a su vez están formados por átomos, y los átomos están formados por unas cargas que son los protones, electrones y neutrones. Los protones carga positiva, los electrones carga negativa. Entonces, sin embargo, el átomo, y por lo tanto la mayoría de la materia es neutra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene el mismo número de protones que de electrones. Por lo tanto, no hay ninguna interacción aparte de la mecánica que estudió Newton debido a la masa. Pero si por alguna razón un cuerpo de estos pierde o gana unos protones o unos electrones, resulta que lo que decimos se carga. Y entonces resulta que si aparece otro cuerpo que también tiene una carga, sigue habiendo la interacción debido a la masa, pero hay además una interacción debido a la presencia de las cargas. Bueno, el estudio de esta interacción es lo que llamamos electromagnetismo. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene así de primeras? Que cuando hay interacción electromagnética, la interacción mecánica es despreciable. Es decir, con una sola carga que haya por ahí suelta, ya se producen unas interacciones que superan totalmente la interacción mecánica. Es decir, por ejemplo, si tú tienes dos protones, tienen masa. Por lo tanto, interaccionan en masa. Pero como tienen carga, la interacción de las masas es totalmente despreciable. Bueno, por eso ocurre en un cuerpo. Cuerpos que tienen masa relativamente grande podrían tener una interacción. En el momento que produces la más mínima carga, la interacción de masa, ni caso. Ni caso, porque es del orden de miles de veces más pequeña, o la electromagnética en miles de veces. Entonces, si tú tienes dos cargas en reposo,
las dos cargas solo tienen interacción eléctrica. En el momento que estas cargas se muevan, generan también un campo magnético. Y entonces van acompañados campo eléctrico y magnético. Puede haber una situación en la que, pero es una situación ya muy particular, pero bueno, que la utilizamos, en el que tú puedes tener unas cargas en movimiento, pero manteniendo neutro, es decir, las mismas cargas positivas y negativas. Entonces tienes corrientes, pero no tienes cargas globales. Tienes cargas puntuales, pero no globales, porque se compensan unas con otras. Entonces vas a tener solamente campo magnético. Pero lo normal, en el momento que empiezan a cambiar de movimientos, y sobre todo cuando cambian de velocidad, no tienen velocidad constante, sino que tienen velocidad variable con el tiempo, es decir, que hay aceleración, entonces ya fijo hay una interacción electromagnética. Entonces ya se genera lo que se conoce como onda electromagnética. En el fondo, una antena no es más que un dispositivo conductor donde lo que se genera desde el generador y tal, lo que provoca es cargas oscilando. Y ahora ya estamos en lo mismo. Lo mismo que en el símil del agua, de que si yo muevo en el corcho, tengo unas ondas con unas oscilaciones, muevo más rápido el corcho, las oscilaciones son más rápidas, que sería mayor frecuencia, menor frecuencia, pues si estas cargas se oscilan a una velocidad de oscilación, tengo la frecuencia de oscilación, si lo oscilan más rápido, pues tengo más frecuencia. Fundamentalmente esta es la idea. Cuando nos vamos a la acción ionizante, la cosa es un poco más complicada porque allí se mete la cuántica por en medio. Cuántica es una palabra que a mí me suena muy mal. He intentado acercarme a eso. Es que la cuántica es un tema ya más complicado y tal. Pero quiero decir, para comprender un poquitín la idea básica, obviamente esta idea básica no sirve para comprender todos los fenómenos que ocurren. Porque precisamente por eso, es decir, cuando estos fenómenos, quiero decir, la idea que yo te he mostrado de cómo se genera una onda electromagnética es una idea totalmente clásica. Bueno, pues eso funciona para frecuencias bajas e incluso las de telefonía móvil. Para muchos efectos, si en lugar de utilizar frecuencias de 1 giga o 2 gigas o 15 gigas, como se está utilizando actualmente, o lo utilizamos de 100 gigas o 1000 gigas, las comunicaciones serían mejores. ¿Por qué no lo hacemos? Lo vamos haciendo. Quiero decir que es un problema de tecnología. Toda la electrónica ha estado sólida, ha cambiado una barbaridad. La electrónica ha estado sólido, por ejemplo, prácticamente no se utilizaba a estas frecuencias, porque los dispositivos que había eran dispositivos no de estado sólido, sino dispositivos de tipo válvulas. Las radios de los años 40, 50 eran radios como esta que ves aquí. Sí. Pepe está señalando aquí un armario que tiene detrás con una radio pues de la época pues de la posguerra. Ahora sí. De los años 40. De válvulas, lo que se llama válvulas, lámparas. De la terminología vulgar lo llamaba lámparas. A partir de los años 60 aparece el transistor. Y a medida que se va desarrollando la tecnología, pues iremos subiendo la frecuencia seguro. Lo que vienes a contarnos es que básicamente el electromagnetismo lo tenemos alrededor en todas partes. Totalmente. Para empezar, lo más obvio y lo más evidente. Vivimos en la Tierra y en la Tierra hay un campo la Tierra genera un campo magnético.
lo primero que hizo el ser humano cuando descubrió el campo magnético terrestre, la brújula. Claro. Y eso permitió unos cambios muy importantes en la navegación. La brújula se inventa en el siglo XII. O se inventa. Un tal Peter Peregrinus la trajo a Europa, pero que los chinos la conocían desde hacía muchos años. Bueno, ¿qué es la brújula? Pues es un dispositivo que se aprovecha de la existencia de un campo magnético natural, que ahí el hombre no ha hecho nada. Hay tierras, minerales, que resulta que crean campo magnético, de lo que se llaman los materiales ferromagnéticos. Eso ya se cuenta que se conocía eso desde los griegos, cuando un pastor con su cayado con punta de hierro fue atraída por una piedra que había por ahí. Hasta entonces, generar campos magnéticos era buscar estas piedras para utilizarlos como imanes, pero buscar estas piedras. La magnetita, supongo, ¿no? Sí, es la más usual. Pero la primera vez que se genera un campo magnético, que se comprueba, bueno, la primera vez que se descubre que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y a partir de ahí se sabe ya cómo generar campos magnéticos con cierta facilidad, es ya en el siglo XIX, 1820. Tengo entendido, y siguiendo con esto de la historia, que la brújula que han mencionado tuvo algo que ver, pero de forma totalmente indirecta y accidental en el descubrimiento. ¿Cómo fue eso? Un profesor danés llamado Ørsted estaba dando clase a sus alumnos, de una clase práctica, en la que no sé lo que pretendía, no sé en qué consistía la clase práctica, porque es una cuestión de decir, esto normalmente no se describe nunca. Lo que se describe es lo que descubrió, y es, en la clase práctica se trataba de hacer pasar corrientes por unos dispositivos. Y por casualidad, en el material que tenía el laboratorio tenía una brújula cerca, porque luego iba a hacer algunas experiencias de magnetismo. En aquel momento, las experiencias de corriente es una experiencia de electricidad. Y en aquel momento, electricidad y magnetismo eran como dos cosas totalmente distintas. Y de pronto vio que cada vez que le daba al interruptor para que pasara corriente, la brújula se desviaba. Entonces, claro, comprobó... Tengo entendido que tardó en verlo. Dicen que fueron los alumnos que le indicaron lo que pasaba. Dicen, pero bueno, eso ya está dentro de... Las malas lenguas. La realidad es que, digamos, independientemente que fuera eso y tal, quien sí luego, digamos, cogió la experiencia y la transmitió a sus colegas y lo presentó y tal como el fenómeno que había descubierto fue él. Para cerrar un poquito el bloque histórico, vamos a mencionar personajes que tuvieron que ver de forma importante con esto. Hemos mencionado a Faraday, hemos mencionado a Ørsted, pero entiendo que tocaría mencionar tal vez a Maxwell. Faraday era un hombre con una formación científica y matemática poco menos que nula. Era un encuadernador y aprendió a base de leerse los libros, pero nunca tuvo una formación matemática. Entonces, lo que pasa es que tenía una intuición y para ver cosas brutales. Entonces, él fue también quien descubrió, 10 años más tarde que Ørsted, Ørsted descubrió que una corriente genera un campo magnético. Se generalizó todo un montón de estudios en la que se iba viendo, pues por ejemplo Ampère estudió la interacción entre dos conductores debido a su campo magnético y sacó las fuerzas de Ampère que describen esto, y así, y uno y otro y otro. Y hacia mediados del siglo XIX, ya entrando en la segunda mitad, apareció un señor, que es Maxwell, que tenía una formación matemática. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Faraday. Faraday era un experimentalista, era un hombre que se movía muy bien en el laboratorio y en las explicaciones intuitivas, pero no en la matemática. Faraday en el laboratorio no era una gran cosa, pero tenía una capacidad matemática de comprensión y de concreción brutal. Y entonces recogió todo esto, lo organizó todo, añadió un término que le faltaba, es que es una cuestión curiosa, es decir, todo, y entonces tiene unas ecuaciones que más o menos eran las que le habían, digamos, servido todos estos investigadores anteriores,
y dijo, aquí me falta algo. Y puso un término porque sí. Pero claro, él lo metió con calzador. Y esto además fue una cosa curiosa, porque al meter eso fue cuando le salía que la solución general de las ecuaciones que él había escrito, que eran las que ya había, más lo que él había añadido, eran ondas, eran fenómenos ondulatorios. Y así es la primera vez que aparece el concepto de onda electromagnética. Predice la existencia de ondas electromagnéticas y afirma que la luz es una onda electromagnética. Que en principio eso era también, ahora todo el mundo lo sabe, pero en aquel momento, y en 1888, Hertz, que por eso se llama Hertz a hercio a la unidad de frecuencia, Hertz genera ondas electromagnéticas en el laboratorio. Claro, en el momento que las genera, pues ya entonces nadie discute lo que había dicho Maxwell. Hasta en aquel momento, claro, como no se había comprobado experimentalmente, la gente le discutía. En 1888, Hertz genera por primera vez ondas electromagnéticas en el laboratorio. Y en 1896, creo que es, Marconi ya monta la comunicación la radio. Entre Europa y América. Ya se empieza a estudiar los efectos de las ondas electromagnéticas en el cuerpo humano. Inicialmente pensando en que eso puede tener su aplicación positiva. Que parece que hubo algún que otro accidente, pero luego la realidad es que sí, porque ¿quién no ha ido, a quién no le han recetado que vaya al fisio a aplicarle y le aplican lo que se conoce muchas veces como corrientes? Las corrientes, las famosas corrientes. Las famosas corrientes. O microondas. O infrarrojos. Bueno, pues todo esto son ondas electromagnéticas. Y fundamentalmente la idea de utilizarlo como terapia es porque generan calor. Pues típicamente del baño con agua caliente y sal de la abuela. En el fondo es la misma filosofía. ¿Qué diferencia hay? Que claro, el agua y sal solamente lo puedes aplicar a la piel, mientras que todo eso tiene una penetración y puedes producir un calentamiento. Pero, claro, fíjate, te estoy hablando... Lo calientas, lo puedes freír. Claro, entonces ahí es una cuestión de nivel otra vez. Fíjate que volvemos siempre a lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo, es cuestión de niveles. Si tú metes los niveles adecuados, puedes producir un efecto beneficioso. Si te pasas, puedes producir un efecto dañino. Luego, decir la expresión típica, ¿son los campos electromagnéticos peligrosos? Claro que lo son, si los utilizas mal, pero también son beneficiosos si los utilizas bien. Entonces, la cuestión está en buscar justamente la situación adecuada, los niveles adecuados para hacer la aplicación que quieras, porque bueno, la telefonía móvil pues ha supuesto una revolución y sin campos electromagnéticos no se hubiera podido hacer. Inmediatamente, claro, se empiezan a estudiar los efectos, es decir, prácticamente desde principios del siglo XX, se ven todos los efectos, tanto para ver sus aplicaciones positivas como para prevenir sus posibles efectos dañinos. En los años previos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, se inventa el radar, que como es una aplicación militar, que su invento es un invento militar, no se sabe nada, o muy poco. Pero en cuanto acaba la guerra y se levanta el secreto de tal, y se empieza a utilizar el radar para aplicaciones también civiles, cuando se inventa eso, inmediatamente, claro, se ve que hay gente que están cerca de estas fuentes de campos electromagnéticos y se estudian los efectos. Es decir, que se llevan estudiando de alguna forma desde principios del siglo XX, pero de forma exhaustiva desde la mitad del siglo XX. Lo que pasa es que esto ha saltado a los tabloides, digamos, que es a lo que llega al gran público a partir de la telefonía móvil. Por eso hay gente que dice, es que esto es una cosa que se sabe poco porque es nueva. No, es nueva para ellos. Pero se sabe poco, no, se sabe y mucho. Pero muchísimo. Y entonces, ¿cómo se ha llegado a establecer los niveles?
Pues estas son las cosas, es decir, no hay ninguna posibilidad científica de decir este nivel va a ser peligroso, este nivel no. Se llega a través, digamos, de la experiencia, de las experiencias que se realizan, pues se han de hacer muchas experiencias con unos niveles, con otros, y al final se va comprobando que en todas las experiencias que se han hecho por debajo de estos niveles no hay efectos dañinos, aunque puede haber efectos, cuidado, no digo que no haya efectos. Pero antes hablábamos, por ejemplo, del efecto de la luz sobre la pupila. Entonces, hay efectos que los hay, pero en cuanto desaparece el campo electromagnético, vuelve todo a su situación anterior, y hay otros efectos que no, que ya se produce el daño. Bueno, pues a base de muchos y miles de estudios se llega a establecer los niveles que son dañinos. Y entonces, normalmente, cuando se encuentran niveles dañinos, se aplica un factor que suele estar como mínimo de entre 5 y 10, y ahí es cuando se establecen los niveles máximos permitidos. Es decir, para ser prácticos, si se comprueba que efectivamente, por ejemplo, yo qué sé, pues a un milivatio hay peligro, se dice, vale, si el milivatio es peligroso, vamos a aplicar un factor, normalmente un factor 10. Lo que quiere decir que vamos a establecer como nivel máximo 0,1 milivatio. Si el peligro está en 0,1 milivatio, entonces 0,01. Lo pondré en 0,01. Ese es el funcionamiento, y para eso hay pues, comisiones, instituciones y tal que hacen esto. Y así es como se han establecido los niveles de máximos en España. Entonces, para terminar, ¿cuál sería la idea clave o la recomendación más importante a la hora de garantizar nuestra salud en todo eso que tiene que ver con las ondas electromagnéticas en general y la telefonía móvil en particular? Vamos a ver. Yo lo primero que diría es, al que tenga cualquier duda, que consulte a gente que conozca el tema. Y cuando digo eso, cuidado. Define gente que conozca el tema, porque... Cuidado, y lo digo por mi propia experiencia, que los médicos no conocen el tema. La mayoría de los médicos. Conocen las enfermedades, pero no conocen cómo se producen y cómo las pueden producir un campo electromagnético, porque no saben nada de campos electromagnéticos. Y he oído a médicos decir cosas muy discutibles. Hay una anécdota, lo que pasa es que no recuerdo los detalles, porque ocurrió en Francia, de una denuncia de los daños que le había producido una antena de una compañía que se dedica a esto, y demandó a la compañía y tal, y cuando luego se fue tirando del hilo resulta que la antena no está en funcionamiento. Pues malamente podría producir efectos negativos. Psicológico. Pero es que esas cosas funcionan. Lourdes funciona, ¿eh? ¿El placebo? Exactamente. Y el nocebo. O sea, al contrario, si tú piensas que una cosa te va a afectar, al final resulta... Pero eso sí que es una cosa que han descubierto los médicos. Es decir, al final puede llegar incluso a producir, es decir, que es una cuestión puramente psicológica, pero se acaba produciendo, digamos, los problemas fisiológicos ligados a ese tipo de enfermedad. Yo he participado en algunas mesas redondas y me han pasado cosas muy raras. Me pasó una, por ejemplo, en Murcia.
en la televisión murciana. No voy a decir el señor. Sé que en aquel momento creo que era concejal del ayuntamiento, hace ya muchos años, y me dijo que los cables de alta tensión había que enterrarlos porque los campos magnéticos que crean son muy peligrosos. ¿Basado en algo que no sabía. Pedí yo la palabra a continuación y le dije, vamos a ver, el campo magnético creado por un cable disminuye con la distancia. Por lo tanto, si yo tengo un cable aéreo, lo tendré, me parece que la altura mínima que dan son 15 metros, de los de alta tensión. Pero además lo veo, con lo cual si tengo miedo, no me acerco. Si lo tengo enterrado, lo tendré a 1 metro y ni sabré que está o ahí. 2 a lo sumo, y encima no sabré que está allí. Y la Tierra no aísla el campo magnético. Es decir, tendré el campo magnético creado por uno. Por lo tanto, enterrarlo es generar más peligro que tenerlo aéreo. Bueno, pues claro, se quedó él y otros que pensaban eso se quedaron callados. El debate duró 2 horas. Pues a la hora volví a soltar la misma historia. Entonces, claro, ¿qué le dices? Bueno, pues a eso es a lo que voy. Es decir, la gente que no sabe, pero se ha metido unas ideas en la cabeza, estos gurús, muchos de ellos, siguen bombardeando con esos gurús. Entonces, lo que le diría a cualquiera que esté realmente interesado en saber dónde puede haber peligros y tal, que procure no ir al gurú. Que se vaya gente formada y que sepa o que tenga razones para pensar que está formada en esto. Luego, mejor no utilices el móvil dentro de un ascensor. O similar. Cuando utilices el móvil, procura no entorpecer la transmisión, la emisión de la señal. Por lo tanto, procura dejar lo más diáfano posible la parte posterior del móvil. Tanto la mano como un muro, como... Mano, vulgo, o taparlo, y por descontado. Vamos a ver, si le pones una funda al móvil, procura que sea de plástico, que el plástico es normalmente, no es digamos, es aislante, entonces los aislantes transmiten bien las ondas electromagnéticas. No la pongas de material conductor, es decir, no la pongas metálica. Si dejas el móvil encima de la mesa, procura dejarlo con la pantalla para abajo. Como dijo uno en una charla hablando de esas cosas, el coche mata mucho más que los campos electromagnéticos y no dejamos el coche en casa. Pues nada, Pepe, muchas gracias por recibirnos en tu despacho y hasta la próxima. La radio, pues como hemos visto en el programa de hoy, es otra de las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Su espectro es el de 30 Hz a 300 GHz. Está claro que la radio merecería un programa completo, y seguramente lo habrá. Pero quiero aprovechar la ocasión para dejar caer hoy un guiño y hablar un poquito de Radio Caroline. Ronan O'Reilly, colega y primer manager de los Rolling Stones, tuvo la osada idea de echarle un pulso a la industria musical británica de los años 60. Y ni corto ni perezoso se embarcó, nunca mejor dicho, en el proyecto de montar una radio en el mar, donde poder pinchar la música que en tierra no podía hacer por eso del control de la industria y del gobierno. O'Reilly compró un viejo barco, un ferry llamado Fredericia, y lo convirtió en Radio Caroline. Usó la frecuencia de 1520 kHz, que está muy cerca del final de la onda media. Esa frecuencia se correspondería con los 199 metros, que en inglés 199 es rima consonante con Caroline. Bueno, en realidad eran 197 metros y pico, pero vamos. El domingo de Pascua de 1964 empezó sus emisiones Radio Caroline,
La primera canción que transmitió fue esta que suena de fondo. Round Midnight, interpretada por Jimmy McGriffey y compuesta por Thelonious Monk, a la que por lo visto siguió otra de los Rolling Stones. El objetivo de esta y otras radios libres era emitir desde aguas internacionales. Pero para lograr que la señal se recibiera desde tierra precisaban emitir a gran potencia. La potencia de transmisión inicial de Radio Caroline era de casi 20 kilovatios. Además, emitían en la parte más baja del espectro de frecuencias. Eso les proporcionaba ondas muy amplias, de casi 200 metros, como hemos dicho, y de baja frecuencia, lo que facilitaba el largo alcance de la señal. Como la música que emitían era muy diferente a la que programaban la BBC y el sistema establecido, muy pronto lograron audiencias millonarias pinchando canciones que gustaban a los más jóvenes, como las de grupos como The Animals, The Stones, Beatles, Otis Redding, The Turtles o tantos otros que hoy en día son historia de la música pop, pero que por aquel entonces eran la subversión del sistema. Al final, como suele pasar, el sistema pudo con ella, aunque se resistió a morir. En 1967, el gobierno británico aprobó una ley para prohibir las emisiones de radio desde barcos en aguas de su jurisdicción, lo que forzó un cierre temporal de la emisora. En 1970 volvió, anclando el barco más lejos de la costa, alejándolo desde las 3 a las 5 millas náuticas. La historia acabó definitivamente en 1984, cuando el gobierno británico prohibió todo tipo de emisión de radios que no estuvieran bajo su control. Al poco de surgir Radio Caroline, aparecieron muchas más emisoras que imitaron su procedimiento y espíritu. Un espíritu de radio libre que permaneció aún unos cuantos años en todo el mundo. Los que vivimos en Murcia incluso tuvimos un chispazo de algo así con la querida y añorada Radio Termita, que durante años emitió clandestinamente desde un cochambroso pisito ubicado en el edificio del Puente de los Peligros. Lugar en el que, allá por los años 80 del pasado siglo, este que les habla tuvo el privilegio de hacer sus primeros pinitos ante un micrófono. Y con esta canción de The Searchers, Needles and Pins, una de las que sonó desde aquella mítica radio pirata marina, despedimos por hoy esta edición de El Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.